Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a la charla de paleontología de vertebrados, dinosaurios y mamíferos. Espero que hayan tenido un bonito día, un rico almuerzo. Yo soy Randy Rávez, como dijo aquí el director. Soy escritor y me dedico a la divulgación científica hace casi una década, 7 años, 8. Tomé 2 cursos de paleontología de vertebrados y tengo pensado especializarme en este país que, bueno, no existe paleontología, se puede estudiar geología y hacer un magíster en paleontología en la Universidad Austral, pero como carrera propiamente tal. Pero comencemos a acercarnos a esta ciencia, ¿ya? Igual si quieren pueden escanear el código QR, es un grupo de Facebook de divulgación que tenemos con unos amigos. Muchas gracias. ¿Ahí? ¿Está bien? Préndale una. Ahí. Gracias. Y comenzamos. Esta charla se divide en 12 temas, ¿ya? Y vamos a ir abordándolos. Vamos por el primero. ¿Qué es la paleontología? Generalmente cuando uno dice paleontología la gente piensa, dinosaurios, lo que le gusta a los niños. Pero en realidad la paleontología es una ciencia, como la astronomía que estudia las estrellas, como la medicina, como muchas otras ciencias, ¿ya? ¿Cuánta edad tiene la paleontología? ¿Cuánta edad le echan ustedes? 100. Muchas gracias, chiquillo. Tiene casi la edad de Chile. ¿Qué quiere decir eso? 200 años o un poco más. 200. Entonces, los primeros naturalistas que comenzaron a estudiar los fósiles fueron George Cuvier, una persona religiosa, cristiana protestante, en una Francia católica, y él se empezó a dar cuenta de que habían rocas parecidas a huesos de animales. Después la esposa de un dentista, Gideon Mantell, salió a dar un paseo, se encontró un hueso por ahí, una roca, y así comenzó la paleontología, ¿ya? Entonces, por si alguien dice, no, los dinosaurios no existieron, o la paleontología es puro chamullo, no, es una ciencia, ¿ya? Hay un grupo de paleontólogos, por ejemplo, desenterrando un fósil. Ahora vamos a ver qué es un fósil. ¿Qué es un fósil? ¿Es el hueso de los dinosaurios? Sí, está muy cerca. En palabras simples, un fósil es una roca. Es un tipo de roca. Hay muchos tipos de roca. Por ejemplo... Un tipo de roca que se parece a los huesos de un dinosaurio. Exactamente. Una descripción muy precisa, te felicito. Están los diamantes, están las geodas, están las rocas volcánicas y están los fósiles. Los fósiles son rocas que conservan formas de restos orgánicos, ¿ya? O biológicos prehistóricos, ¿ya? La paleontología estudia todo lo que fue antes del hombre, ¿ya? Todo lo que fue antes. Por ejemplo, hay unos fósiles que se conservan en rocas de ámbar. El ámbar es una roca, es savia fosilizada, savia de árbol convertida en roca. También aquí hay una losa fosilizada, ¿ya? Donde se aprecia el fósil de un ictiosaurio, que era un reptil marino prehistórico que se encontró en Chile, en el glaciar Tinden, en Inglaterra, pero también acá en Chile, llegaron acá. Esta es de un citacosaurio, de estos dinosaurios pico del oro. Y aquí se ve, por ejemplo, otro fósil de esta escena, de un citacosaurio peleando defendiéndose en realidad de un tejón. Los tejones son mamíferos pequeños, bastante fieros, que ya existían en la época de los dinosaurios y cazaban y mataban a algunos dinosaurios, como en este caso. Pero aquí murieron los dos. Ninguno de los dos sobrevive. Esto es una momia fosilizada de un anquilosáurido, ¿ya? Y esto es un parche de piel. ¿Qué es un parche de piel? Una roca que parece La piel. de un dinosaurio. Ahora, bien, ¿cómo se formó? Mucha atención, Mucha atención.
habían ciertos dinosaurios que eran estos picos del oro, los hadrosaurios, que rondaban en los cauces de agua, en los ríos, lagunas, buscando agua, y algunos morían. ¿Ya? Muchos animales morían, de muchas maneras. Y resulta que este quedó acostado encima del barro. ¿Ya? Después, obviamente, el animal se descompuso, se deshizo, ¿ya? Y ese barro quedó cubierto por arena, por otros barros, y eso quedó aplastado, fue aplastándose por más sedimento, más tierra encima. Entonces lo que quedó ahí, en realidad no es la piel del dinosaurio, sino que es la marca que dejó en el barro, que quedó fosilizada. ¿Se entiende? Eso es barro, pero con la forma de la piel del dinosaurio. Es barro, no es hueso. Exacto, es barro, no es hueso, no es piel. Ahora, ¿cómo se forma un fósil? Ya, atención. Los fósiles, como habíamos dicho, son restos orgánicos biológicos, como por ejemplo los amonites, exacto, los trilobites, y también los huesos de dinosaurio, y hay muchas otras cosas también, otros animales, que quedan sepultados, mueren y quedan sepultados, enterrados, rápidamente, cubiertos por toda esta tierra y aislados del oxígeno, inmediatamente, para evitar que otros animales se los coman. Después ocurre un proceso muy interesante, físico-químico, que se llama la mineralización. Vale decir, debajo del resto biológico del animal, cuando queda enterrado corre agua. Y esta agua ya va perforando o atravesando el resto y esto se va convirtiendo poco a poco en una roca. Un ejemplo sencillo. Ustedes toman un pedazo de pan y lo meten en una taza de café o café con agua. ¿Qué pasa? Se vuelve blanco, Se disuelve o queda manchado. No queda igual. ¿Ya? Con esto es... Se queda como un poquito blando. Claro, queda blando pero queda manchado. No queda blanco, queda así como café manchado. Ya no tiene las mismas propiedades químicas. ¿Ya? Eso más o menos pasa con los fósiles. Se manchan, se cambian su composición química y se convierten en rocas. Después ocurre una erosión, a veces por movimientos sísmicos, ¿ya? Las placas se rompen, se parten y los fósiles salen a la luz. Ahora, esto es muy importante. ¿Qué tengo que hacer yo si me encuentro con un fósil? ¿Lo saco? No. ¿Lo saco? No. ¿Por qué no? Porque sería peligroso. ¿Por qué peligroso? Porque tiene gérmenes. Ya, ok, interesante, puede ser. En realidad, la ley chilena prohíbe, dígame, Es porque, como que se llama, tenemos que tomar una foto y enviársela. perdón, más fuerte. Es porque hay que enviar una foto a una cosa, parece. Sí, al Para que departamento lo de... vengan a buscar. Exacto, al departamento de monumentos nacionales. Resulta que, Bien. muy bien, la ley de monumentos nacionales protege todos los patrimonios de Chile. Y en todos los países hay una ley de patrimonio nacional. Por ende, los fósiles están protegidos por ley, no se pueden extraer. No puede hacerlo cualquier persona por ley. ¿Por qué? Porque una persona que no sabe, que no comprende el material de que está hecho el fósil, lo puede romper, lo puede arañar, lo puede destruir y después va a dificultar su estudio. Inclusive si se llega a partir para pegarlo de nuevo cuesta mucho. No es fácil pegar una roca. Entonces, por ejemplo, una familia de Rancagua se encontraron unos fósiles de mastodonte, unos fémures, y dijeron, los vamos a sacar para protegerlo. Después llamaron a monumentos nacionales y se fueron presos. La intención es buena, pero el procedimiento no es el correcto. Exacto, no se deben sacar los fósiles. Hay uno que otro fósil que es bastante común, que son las conchitas. No hay problema, porque son muchos. Pero ¿cuántos fósiles de, por ejemplo, de huesos de mamíferos hay o de dinosaurios hay? Para que se lleguen a formar es muy difícil. Estimado, yo tengo una experiencia especialmente con amonites. ¿Ya? Bueno, acá convergen dos placas, que es la placa continental con la placa de Nazca, acá en nuestra zona del... Y resulta que eso, bueno, eso dio nacimiento a lo que es la cordillera de los Andes. Para la historia de la Tierra, la cordillera de los Andes, que está acá, que nos divide con Argentina,
es una cordillera relativamente joven. Sí. Y al otro ladito, a este otro lado, solamente acá en el lado argentino, cerca de una ruta, camina a una localidad que se llama Andacollo, Huincasco, que está acá. Yo tuve la oportunidad de conocerla y en una curva escalamos un cerro que ya los argentinos le llaman la Vuelta de los Caracoles. ¿Ya? Y uno camina un poco, 200 metros escala un poco hacia el cerro y está lleno de amonites. Que son esos caracoles que están ahí como con curvita, ¿los ven? Son abundantes. Muchísimo. Entonces, ¿qué significa eso? Que esa zona que está arriba ahora, en algún momento de la historia del planeta estuvo bajo el mar. Y producto de la elevación, del choque de las placas, comenzaron a elevarse, y es lo que conocemos hoy como cordillera de los Andes. Andes. Eso que explica, disculpe su nombre. Carlos. Don Carlos se forma por el tectonismo o los plegamientos, Sí. cuando dos capas se encuentran así, chocan y suben. Ahí voy a explicar más o menos cómo era el ecosistema acá en Chile, pero la cordillera de los Andes no siempre existió. Eso, ¿ven? Miren qué interesante. Primeros descubrimientos fósiles. Muchas gracias. Los primeros fósiles que se encontraron, atención, el primer fósil que se encontró fue el del mosasaurio, ¿verdad? ¿Vieron Jurassic World? Sí. Sí. Muy buena la película. Ya, ese que sale en el agua, ese es un mosasaurio. No era tan grande, pero era la misma especie. ¿Ya? El segundo que se encontró, bueno, en realidad esto se lo pelearon los franceses con los holandeses porque lo encontraron en Holanda, en Países Bajos, una cantera de piedra caliza. Y ahí está su mandíbula, su maxilar que se dice, su diente. El segundo que se descubrió, si no me equivoco, fue el megalosaurio. ¿Ya? El tercero creo que fue el iguanodón. ¿Ya? Y fue muy curioso porque había un dentista que se llamaba Gideon Mantell, que él estaba atendiendo a sus pacientes y su esposa salió a dar una vuelta. Dijo, bueno, mientras tú atiendes a fulano de tal, yo me voy a dar una vuelta, fue a caminar. Había una cantera de piedra y de repente le llamaron la atención la roca, agarró una y dijo, esto parece un diente. Mi marido es dentista, le voy a preguntar qué opina él. Se lo pasa, lo mira y dice, pero tan grande, pero ¿cómo puede ser tan grande? Entonces encontró que se parecía a los dientes de la iguana y dijo, una iguana grande. Y le habló a los científicos que hay en ese tiempo y los naturalistas dijeron, esto era un reptil grande. Y como su diente era como de iguana, le vamos a poner iguanodón, que significa diente de iguana. Eso significa iguanodón. Y aquí hay una representación del esqueleto completo. Obviamente no es el esqueleto real, está reconstruido con otras partes, con otras piezas, pero más o menos tendría que verse así. Sigamos. Ahora vamos a ¿qué es un vertebrado? Son dos ideas. ¿Qué es un vertebrado? Vertebrado, ¿qué se le tiene a la mente con vertebrado? Huesos. ¿Y Tienen huesos. qué huesos? Los animales que tienen huesos. Ya, sí. ¿Pero qué La huesos? columna vertebral. La columna vertebral. La columna vertebral. Muy bien, te felicito. Dígame. La cabeza. Los pies. Ya. ¿Qué pasa si por ejemplo, todos tenemos columna vertebral? Si nosotros no tuviéramos columna vertebral y yo hago esto, ¿qué me pasa? Se cae. Mi cabeza termina en el piso. No tengo estructura. Me doblo entero. Para eso es la columna vertebral, para darnos firmeza, para darnos estructura, para hacer articulaciones avanzadas, para escalar, para jugar, para correr, para trotar, para muchas cosas. Entonces nosotros también somos vertebrados. Todos los que tienen columna vertebral, todos los seres vivos que tienen columna vertebral son vertebrados. Los peces, las aves, los mamíferos, los anfibios y los reptiles. Todos son vertebrados. Todos tienen columna vertebral. ¿Estamos claros? Sí. Ya, siguiente. ¿Qué es un dinosaurio? Mucha gente cree saber lo que es un dinosaurio, pero en realidad no lo saben. En palabras simples, un dinosaurio es un reptil terrestre, no acuático, no volador, sino terrestre. Pero, ¿eran como los demás reptiles o no? No. ¿Por qué no? Grandes y poderosos. Ya, grande y poderoso. ¿Y qué los hacía tan especiales? Dígame. La columna vertebral.
La columna vertebral. ¿Pero todos los reptiles tienen columna vertebral? Sí, pues, todos los reptiles tienen vértebras, columna vertebral. ¿Pero qué hacían los dinosaurios diferentes a los demás reptiles? Comen Huesos distintos. huesos distintos. ¿Cuáles? La cadera. La cadera y las extremidades. Porque los dinosaurios, por ejemplo, cuando ustedes ven a los reptiles, ¿cómo se desplazan? Las lagartijas andan así, de guatita, arrastrándose, ¿verdad? El cocodrilo de guatita. Pero, ¿y los dinosaurios? No andaban así. Andaban de pie, igual que los caballos, que los elefantes, como las gallinas, andaban como nosotros andamos así, rectos, directos. Ellos igual andaban así. Entonces no eran como los demás reptiles, eran especiales. Los dinosaurios se dividían en dos órdenes, que eran los saurisquios, que eran estos de acá, con cadera de lagarto, y habían otros que eran los ornitisquios, que tenían la cadera parecida a las de las aves. Parecida, no igual. La mayoría de estos saurisquios eran carnívoros y los ornitisquios eran herbívoros. Pasamos al siguiente ítem. La era de los reptiles, Mesozoico. Atención, el Mesozoico se dividía en tres periodos: Triásico, Jurásico, Cretácico. En el Triásico, los dinosaurios estaban casi ausentes. No habían casi dinosaurios. La mayoría eran otros reptiles. Los dinosaurios eran pequeños. Ya después en el Jurásico se empiezan como a agrandar. Empiezan a salir más grandes, más grandes, más grandes, más feroces. Y después ya en el Cretácico alcanzan su cúspide. Pero, de repente, desaparecen de golpe. Y nadie sabe por qué desaparecen. Hasta que se encuentran con esto. Los dinosaurios vivían en este sedimento geológico que era el Cretácico, y de repente aparece una franja blanca y después aparece el Paleógeno. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó en esta parte de aquí? Esa cosa de ahí, esa línea, se llama el límite KT y estaba llena de iridio. Y el iridio es un mineral escaso en la Tierra, pero abundante en los meteoritos. Entonces, ¿a qué conclusión llegaron los paleontólogos? Como en todos los yacimientos de los dinosaurios estaba esta franja y de aquí ya no había más dinosaurios para arriba, dijeron: a estos animales los mató un meteorito. Ahí concluye el Mesozoico. Mesozoico significa la vida intermedia, la del medio. Ahora, ¿cuál fue el primer dinosaurio? Este. No, el Eoraptor. La gallina es una referencia, el Eoraptor. Este se encontró en Argentina. En Argentina están los dinosaurios, si no los más antiguos de todos. En Argentina, acá al lado. Y era pequeño. Miren, una gallina de este porte. El Eoraptor era así. Le pegan una patada y se moría. Los primeros dinosaurios eran así. Eran chiquititos. Ya. Ahora pasamos a los mamíferos. Los mamíferos se dividen en estos grupos: los cetáceos, las ballenas, los pinípedos como las focas, los proboscidios como el elefante, roedores, arqueodáctilos, ungulados, que acá tenemos varios, ya, como los chivos, las cabras, los ungulados, perizodáctilos como los caballos, primates, pirópteros, edenatos, carnívoros, insectívoros, lagomorfos como el conejo y la liebre. Todos estos son placentarios, tienen placenta, son vivíparos. Los marsupiales también, pero hay otros que son ovíparos, que ponen huevos, como el ornitorrinco. A esos, como el equidna, se les dicen monotremas. El Cenozoico, la era de los mamíferos o la vida nueva. ¿Reconocen a algunos chiquillos que están aquí? Aparecen en una película. El más conocido. El Manny. El Diego. El Hielo. Ahí está el Cid. Ahí está acá, falta un todo por ahí. El ave del terror. Y el Eohippus. Atención aquí. ¿Ustedes sabían que los caballos no tenían pezuñas antiguamente, o no siempre tuvieron pezuña o casco? Algunos al parecer se desplazaban en 4 dedos con pezuñas.
Pero con el tiempo fueron perdiendo los dedos, fueron desapareciendo y se pararon en un puro dedo, el del medio. Y ese fue el que terminó cubierto por un casco o una pezuña. O sea que los caballos caminan en un puro dedo. Caminan en un puro dedo, no tienen los otros dedos. Y este era el primer mamífero, el Morganucodon. Escuchen. Este animal se enfrentó a los dinosaurios. Tenía que esconderse porque no podía pelear contra ellos. Tenía que vivir escondido, en cuevas. Era como un roedor, muy chiquitito. Pero este fue el comienzo de los mamíferos. Animales con sangre caliente o endotérmicos, con pelo y que dan de mamar leche a sus chicas. Ahora estamos terminando ya, estamos terminando. No se preocupen, estamos terminando. Este es el número 12, el tema 12. Los grandes descubrimientos en Chile y la región del Biobío. Ya. Este de acá, ¿lo reconocen? No. Este es el chilesaurio Diego Suárez, el dinosaurio chileno de Diego Suárez. Este lo descubrió un niño como ustedes. Sí, andaba con su papá, Manuel Suárez, que es un geólogo en la región de Aysén. Estaban buscando... Oh, sí, él dijo, los mandó a jugar. Y de repente Dieguito con su hermana estaban buscando rocas, vamos a jugar a esto. Dijo, si pillan una roca rara me avisan. Y justamente encontraron una roca rara. Un fémur. No recuerdo si era un fémur o la tibia, pero era un hueso largo. Y evidentemente le avisaron al papito y se dieron cuenta, bueno, todo fue el año 90. Y ya hace poco, en 2015, se describió el chilesaurio, que es un dinosaurio muy extraño, que no existe en ninguna otra parte del mundo y solamente aquí en Chile. Endémico de aquí, y no tenían ni idea de cómo clasificarlo, no sabían, al final quedó en un ornitoceno. Este es el Aracarli canantay, lo encontraron en la región de Atacama, también al Atacamatitán, y aquí están los huesos del Aracar, los fósiles, con David Rovira Royas que estaba parado aquí. Y este de acá es la vértebra de un Aristonectes. Aristonectes, voy a pasar allá al otro ítem. Aristonectes era un reptil marino de 6 metros de largo que se encontró en las costas de Tomé. Acá miren, acá Aquí en Tomé, la región del Biobío, un poquito más allá, cerca de Concepción. ¿Y este reptil era un dinosaurio? No. Un dinosaurio acuático. No. No es dinosaurio porque es acuático. Los dinosaurios son solamente animales terrestres. Y aquí viene la explicación. Resulta que Chile estaba más abajo de lo que está hoy día. Y el mar subía. Y después bajaba. Subía y bajaba. Subía y bajaba la marea. Entonces los dinosaurios cruzaban cuando la marea estaba baja y seguían su camino. Y cuando las mareas subían, estos animales subían al terreno, nadaban por encima del terreno, y cuando bajaba la marea quedaban atrapados y morían. Y por eso es que este quedó atrapado en tierra seca, quedó varado. Eso pasaba. Después pasó lo que decía don Carlos, que el terreno chocaron las placas y subió la cordillera. Por eso es que, por ejemplo, en las termas del Flaco hay un murallón de roca llena de huellas de dinosaurios. Y están así parados los murallones de roca. Y esto se encontró aquí más cerca, en Parque Laguna del Laja. Esto es un... aquí. Esto es un... Este es un Yenhuicul, sí, un Yenhuicul. Este es un noto ungulado. Este se del género Pachurcos. Este se encontró en Parque Laguna del Laja, Mioceno temprano, descrito por el doctor Andrés Solórzano Barreto de la Universidad Católica. Aquí están sus... Por ejemplo,
Claro, es medio extraño, pero se le dice un noto ungulado. Es decir, un animal con pezuñas. Y aquí, por ejemplo, también está el Parastrapotherium, que este también lo descubrieron, es como un tapir. Lo descubrieron en el Parque Laguna del Lago. Parastrapotherium. Mioceno temprano.